Hola, buenos días para todos. Les doy la bienvenida a las charlas técnicas en el marco de Expo Solar Colombia Virtual 2020. En esta ocasión nos acompaña la empresa Nexans Colombia S.A. Ellos nos van a hablar de arneses fotovoltaicos Kelios. La ponente es la doctora Claudia Spitia. Ella es ingeniera electricista, magíster en sistemas energéticos avanzados, experiencia en sistemas de puestas a tierra, diseño e instalaciones eléctricas, ejecución de obras eléctricas e ingeniera de soporte técnico en el diseño y especificación de cables. Bueno, esperamos que disfruten de esta charla. Adelante, doctora Claudia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Voy a compartir la pantalla, por favor. Okay. Por favor, ¿me confirman si ven mi pantalla? Señora Claudia, sí, estamos viendo su pantalla en este momento. Ok, perfecto. Bueno. Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender a este espacio. Hoy Nexans Colombia quería presentarles a ustedes esta nueva solución de Kelios. Vinimos a la Feria Expo Solar con todas las ganas de mostrarles esta nueva solución a ustedes, Kelios, arneses fotovoltaicos, una solución completamente optimizada, integrada e instalada para sus sistemas fotovoltaicos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta capacitación, a esta charla técnica, donde venimos a contarles esta gran solución. Bueno, primero que todo, presentar que Nexans es un proveedor innovador, está constantemente innovando sus productos, sus soluciones y servicios. En esta oportunidad, nosotros queremos presentarle una solución de gama completa de cables, soluciones y servicios para los proyectos fotovoltaicos. Tenemos no solamente los cables para la conexión en la parte eléctrica, sino también para la conexión en la parte de data y comunicaciones. Comprendemos con un portafolio completamente equipado para sus plantas solares, desde los cables de baja tensión en DC para interconexión de los paneles solares. También tenemos para la conexión DC entre las cajas string y los inversores, para las conexiones en AC, todos los cables de media tensión y por tanto también tenemos los cables de data y comunicaciones. Siempre buscamos que en toda nuestra solución sea una solución interoperable, que sea confiable y que por supuesto cumpla con todos los requisitos de las normas internacionales de los sistemas fotovoltaicos. Nexans es una empresa a nivel global, cuenta con una presencia en 34 países, tiene más de 34 plantas a nivel mundial, pero cuenta con un mercado a nivel internacional en todo el mundo. Tenemos más de 26,000 colaboradores. Aquí en Colombia contamos con una planta de fabricación en la ciudad de Bucaramanga. En esta planta ustedes podrán encontrar la fabricación local de los cables especializados para la interconexión de paneles, como son los cables EnergyFlex, que son cables diseñados especialmente para este tipo de aplicación. Contamos con el soporte de nuestras plantas de Perú, Chile y Brasil, que son las más cercanas aquí en Sudamérica, para suplir toda la necesidad de los cables de media tensión. Asimismo, contamos con plantas en Europa y en Asia para este tipo de necesidades. Como también les comentaba, contamos con toda una gama completa de cables para soluciones en data y comunicaciones, tanto en LAN como en fibra óptica. Sin más preámbulos, esta vez quisimos presentarles toda nuestra solución de Kelios, que ellos se llama la solución completa, no solamente los cables, sino van a conocer también en nuestro stand todo lo que son los servicios y las soluciones que tenemos a su disposición. En esta ocasión les quiero presentar, además de todos los cables que tenemos y diseñamos en nuestras plantas, una solución nueva que es el arnés fotovoltaico, el arnés Kelios. Adicional, también quiero mostrarle el cable que más se utiliza en este tipo de proyectos, que es el cable de baja tensión en DC de 1500 volt, que también lo vamos a ver, vamos a conocer todas sus especificaciones y sus características técnicas. Para empezar, entonces, vamos a hablar primero que todo de los cables para sistemas fotovoltaicos EnergyFlex. Yo creo que más de uno conoce ya Nexans, ha conocido la diferente gama de productos que tenemos en el mercado, como por ejemplo en el mercado de la construcción tenemos los cables fritos, que son los cables libres de halógenos. En los proyectos como son los túneles, también vendemos nuestros cables All Secure, que es nuestra marca de cables resistentes al fuego. En esta ocasión, para este tipo de proyectos tan especiales como son los sistemas fotovoltaicos, traemos nuestra gama de cables EnergyFlex,
que es una gama totalmente nueva, es una innovación de Nexans. Son cables totalmente confiables, con una fácil instalación y adicional tiene una larga duración. Son aptos para instalar o para conectar los paneles fotovoltaicos, ya sean en plantas solares o en techos solares, siempre garantizando la fiabilidad y el mejor desempeño de su instalación. En este tipo de cables, en los cables EnergyFlex, contamos con dos gamas diferentes de cables que ya los vamos a ver más adelante. La primera gama de cables que nosotros podemos ver, ¿por qué me sale? Es el cable PV Wire, que es el cable, es diseñado bajo norma UL 4703. Este es un cable que está diseñado bajo una norma americana. Al ser diseñado bajo una norma americana, sus calibres de conductor son en AWG o en KC1000, va desde 18 AWG hasta el 2000 KC1000. Como ustedes conocen, a nivel de Colombia, el RETI nos permite a nosotros diseñar con dos diferentes normas. Entre esas está la norma americana, que es el NEC, que es el que está basado en nuestra NTC 2050, nuestro código colombiano. Y también nos permite diseñar con la norma internacional, que es la IS 60364, que cambia ya totalmente la configuración de sus unidades. En vez de hablar de calibres en AWG y en KC1000, vamos a hablar de calibres en KC1000, en milímetros cuadrados, perdón. Entonces vamos a centrarnos en este cable, que es el cable PV Wire. Como les comentaba, es bajo norma americana, la UL 4703. Es muy amplia esta norma, tiene muchos requisitos o tiene muchas opciones para poder diseñar nuestro cable, empezando por el conductor. Esta norma nos permite a nosotros diseñar el cable ya sea con un conductor en cobre, con aluminio o con cobre estañado, y con diferentes tipos de cableados, que puede ser cableado flexible o cableado clase 2 o cableado clase B, que es en la normativa americana, que también nos permite que tenga un tipo de aislamiento y un tipo de chaqueta. O sea, que podemos hacer un cable con solo aislamiento completo o con aislamiento más chaqueta. Tiene una temperatura de operación de menos 40 grados hasta 90 grados centígrados. Es apto para las instalaciones ya sean fijas o instalaciones con rastreadores fotovoltaicos o con trackers, como le dicen también. Tiene dos características muy especiales en su instalación, porque es apto para enterrado directamente de acuerdo a la normativa local, y adicional también es apto para instalación en bandejas portacables. Pero tiene algo muy particular esta norma, que como les mencionaba, aunque es norma americana, que es UL 4703 y todos sus calibres van en AWG y en KC1000, esta norma fue un poco más abierta y quiso incluir dentro de sus requerimientos los calibres en milímetros cuadrados o basados en norma como la IS 6228. ¿Y esto qué quiere decir? Que usted va a poder encontrar en el mercado un PV Wire no solamente en calibres AWG y KC1000, sino también lo va a poder encontrar en milímetros cuadrados. Algo que hay que aclarar, que es la referencia PV Wire que ustedes ven. Esa referencia PV Wire no es una referencia propia de Nexans como tal. Eso es una referencia de la norma UL 4703, la cual exige que la marcación del cable sea así, PV Wire. Nuestra referencia de marca es el EnergyFlex, entonces nuestra marca es el EnergyFlex PV Wire. Dentro de nuestro portafolio, y como ustedes pudieron ver, los requisitos de la norma son bastante amplios, decidimos tener dentro de nuestro portafolio un único cable, que es el cable de cobre flexible clase 5, o sea, con norma IS 6228, lo van a encontrar en 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, y todos los calibres que lo permite la norma, con un aislamiento que es un XLP, un compuesto de una poliolefina reticulada, pero adicional tiene un plus que es libre de halógenos, aunque no nos lo exige la norma. Nexans tiene este plus de que su cable es libre de halógenos. Características claves que usted debe tener en cuenta al momento de seleccionar su cable es que por ser un material reticulado va a tener una excelente resistencia a la intemperie UV, y también tiene una alta resistencia térmica, por lo tanto también tiene una resistencia a la humedad. Entonces es una característica clave que usted debe tener al momento de seleccionar su cable. Es de fácil instalación porque, como les mencionaba, su conductor es de cobre flexible clase 5, por lo tanto es fácil de instalar, es maleable para su manipulación, y adicional su marcación o su identificación, ustedes van a poder identificarlo porque lo van a encontrar ya sea en negro totalmente o en negro con traza roja. Adicional, pues tiene la marcación que nos exige el RETI. Recuerde que el RETI nos exige 6 datos en la marcación, desde quién lo fabrica, el calibre, el tipo de material del conductor, el tipo de aislamiento, la tensión de operación, la temperatura de operación. Entonces van a encontrar el rotulado cada metro, y adicional van a encontrar un indicador metro en el cual ustedes van a poder llevar control del material como tal. Algo que ustedes deben tener
cuenta es que aunque el cable como tal en la inversión inicial de su proyecto no impacta más del 1% del CAPEX, es importante tener en cuenta que si usted no selecciona un cable adecuadamente para el tipo de instalación que va a tener, a futuro usted va a poder llegar a conducir nuevos problemas en la planta, afectar la disponibilidad y por lo tanto la fiabilidad de esta, y también se va a ver afectado el OPEX que usted tenga que invertir para mitigar los errores o los riesgos que tenga por haber seleccionado mal un cable. Para profundizar un poco más de la norma, como ya le mencionaba, está con la UL 4703, que es la primera edición del estándar de seguridad de los cables fotovoltaicos. Esta norma nos refiere a otras normas más como son la UL 854 y la UL 44. La UL 854 es la norma que me hablaba de los cables UC raya 2. Inicialmente la NTC 2050 que nosotros tenemos en Colombia, que era la primera versión, ya tenemos la segunda versión que acabó de salir. En la primera versión decía que cuando usted iba a instalar cables en sistemas fotovoltaicos podía instalar los cables tipo UC raya 2, entonces esta norma los menciona. También menciona la UL 44, que es la norma de los cables con aislamiento termoestable. También menciona normas como la UL 1685, que son normas que me permiten ensayar o probar mis cables en ciertas condiciones de fuego. Y pues traemos a referencia la NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional pero americano, que es el cual está basado en nuestra NTC 2050. Y esta norma americana nos menciona, por así decirlo, que a pesar de que es un cable que es un monoconductor y que va a estar a más de 600 volts, puede ser enterrado directamente de acuerdo al NEC y no necesita tener un blindaje especial. Hasta aquí el tipo de instalación de este tipo de cables. Hasta aquí vamos a ver cuáles son las características de este cable. Recuerden que este cable usted lo puede utilizar ya sea en la interconexión de panel a panel o la interconexión del panel hasta el inversor. Puede ser utilizado en bandeja portacable, en enterrado directo y en ductería o al aire libre. Recuerden que el RETI nos menciona que los cables que van a ser utilizados en bandeja portacables deben estar certificados para este uso. Entonces, esto es una característica que cuenta el PV-Wire y que es importante tenerla en cuenta porque ya vamos a ver que no todos los cables cumplen con esta característica. Nuestra segunda gama de productos de cables fotovoltaicos es el EnergyFlex H1Z2Z2 raya K. Vuelvo y menciono que esta referencia H1Z2Z2 raya K no es referencia de Nexans, también es referencia de la norma. En este caso, la norma de fabricación de este tipo de cables es la N5618, que es una norma española. Esta norma sí es un poco más concreta y más definida en sus requerimientos. No me permite diferentes tipos de conductores, me permite un único conductor que es cobre estañado flexible clase 5, según IS 6228. Adicional me exige que tenga tanto aislamiento como cubierta, o sea que tenga doble aislamiento o doble capa. Y me exige también que el aislamiento y la cubierta sean en materiales termoestables reticulados, o sea, poliolefinas reticuladas libres de halógenos. Su rango de temperatura también va desde menos 40 hasta 90 grados, pero tiene algo muy particular y es que tiene una temperatura máxima del conductor de 20.000 horas, de 120 grados hasta 20.000 horas. También puede ser utilizado en las instalaciones fijas o en las instalaciones con rastreadores fotovoltaicos, pero esta norma adicional me indica el tema de la capacidad de corriente. Y ella tiene una tabla donde, dependiendo del tipo de instalación que ustedes tengan, ella me va a indicar la capacidad de corriente que tiene el conductor. Por ejemplo, si tomamos un cable 6 milímetros a 120 grados en el conductor y a 60 grados ambiente, podemos ver que si usted lo instala al aire libre, solo el conductor va a tener una capacidad de 70 amperes. Pero si usted instala el cable junto a una superficie o el cable está sobre una superficie, la capacidad de corriente se va a ver afectada y ya va a tener 67 amperes. Si usted coloca adicional este cable sobre una superficie, pero también va a estar en contacto con otro cable que también está cargado, su capacidad de corriente se va a ver disminuida hasta un 57 amperes. Es importante tener en cuenta que la marcación de este cable va a ser muy diferente al del PV-Wire. Este cable lo van a encontrar en color negro o en color rojo, si así lo requieren, o en otro tipo de color bajo pedido. Como su conductor lo indica, es cobre estañado flexible, por lo tanto también es de fácil manipulación y fácil ensamble. Es también de un material reticulado, o sea, es una poliolefina reticulada que también es libre de halógenos, por lo tanto tiene características como el anterior, que es resistente a los rayos UV, resistencia térmica alta y por lo tanto resistencia a la humedad. Importante recalcar, este cable puede ser instalado en ductos o al aire libre. No es apto y no está calificado para instalar en bandejas portacables ni directamente enterrado. Vuelvo y les menciono que aunque el cable no
presenta o no es más del 1% de la inversión inicial de sus proyectos, si usted no selecciona el cable adecuado para su instalación, puede verse impactado en el futuro por riesgos o por fallas que pueden tener por la no adecuada selección del cable. En este cable es importante tener en cuenta que lo fabricamos hace más de 10 años, no solamente aquí en Colombia lo fabricamos hace 4 años, pero a nivel mundial lo fabricamos hace más de 10 años y nosotros por ser una multinacional nos regimos bajo los mismos estándares de calidad y de producción. Por lo tanto, este cable ya ha sido instalado hace más de 10 años en algunos proyectos y al día de hoy sigue presentando las mismas características, no ha presentado ninguna falla ni hemos tenido por el momento ningún tipo de evolución o queja por parte de nuestros clientes. Con respecto a la normativa, es muy interesante conocer que este cable hace unos años, hace casi 3 años, era diseñado bajo un estándar alemán que era el TÜV, que hoy en día todavía lo mencionan, pero es importante tener en cuenta que esta norma ya no está vigente, ya salió como tal de línea. Fue reemplazada por la EN 5618, que es la nueva norma de cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos, que es una norma española. Anteriormente con la norma alemana ustedes lo encontraban como PB1-F, ahora de acuerdo a la norma N 5618 se encuentra marcado como H1Z2Z2-K. Pero adicional, ustedes ya vieron que existe una norma americana que es la UL 4703, ahora existe la N 5618, pero también ahora hay una norma internacional que es la IS 62930, que también es cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos con una tensión nominal de 1.5. Pero si ustedes miran y revisan la norma EN 5618 y la IS, son normas muy similares, básicamente hasta la descripción o la redacción de la norma como tal y la estructura es muy similar. Lo único es que la IS evolucionó y adaptó otras nuevas características como por ejemplo, si pudieron notar lo que les mencionaba, tanto el aislamiento como la chaqueta deben ser libres de halógenos. En este caso la IS adaptó o incluyó dentro de sus requisitos que se pueden utilizar compuestos halogenados. Y adicional, les mencionaba que el conductor debe ser en cobre estañado clase 5. La IS adoptó que también se permitan en clase 2, pero este tipo de adaptaciones o de inclusiones nuevas que hizo la IS, básicamente solamente las permite en lugares donde no van a estar conectados directamente los paneles. Por ejemplo, entre la interconexión del stream y la conexión del inversor. Para asegurar la sostenibilidad de su proyecto y garantizar la vida útil de nuestros productos. Y no solamente eso, sino para evaluar todas las características y cómo prever el comportamiento de nuestros materiales a futuro, Nexans ha realizado ensayos de envejecimiento prematuros o de envejecimientos acelerados para este tipo de cables. Ha ido un poco más allá de lo que la norma exige, ya veremos más adelante algunos de los resultados que hemos tenido en los ensayos que hemos realizado. Ha realizado envejecimiento a los rayos UV acelerado, ha realizado envejecimiento térmico o resistencia térmica, de acuerdo a la N60216, en la cual utiliza las curvas de Arrhenius, que ya vamos a ver para qué se utilizan, y también ha realizado envejecimiento eléctrico, ha hecho ensayos a tensión DC, no solamente a la tensión de funcionamiento, sino que ha aplicado tensión hasta 10 kilovolt, ha sido un poco más allá. ¿Con qué fin ha hecho todo esto? Esto con el fin de prever, o por así decirlo, de evaluar cuál va a ser el comportamiento de la materia prima o del aislamiento que tienen nuestros cables, para así de esta manera poder garantizar los 25 años de vida útil que pueden llegar a tener un sistema fotovoltaico. Como primera instancia, vamos a ver la primera ensayo que realizó Nexans, que es el ensayo envejecimiento acelerado a los rayos UV. Recuerden que una de las principales causas del envejecimiento de este tipo de materiales y más en aplicaciones fotovoltaicas va a ser la exposición a los rayos UV. Este tipo de envejecimiento también se llama fotodegradación, por así decirlo, y este envejecimiento lo que hace es que el cable, que va a estar expuesto a dos características muy importantes que son la temperatura y la irradiación ultravioleta. Recordemos que la irradiación ultravioleta más dañina en la superficie terrestre está entre las ondas o las longitudes de ondas de 300 y 400 nanómetros. Entonces, este envejecimiento UV lo que va a provocar es una degradación en los materiales poliméricos que están recubriendo los cables y por lo tanto lo que va a provocar es una pérdida de las propiedades funcionales de los cables como tal.
Nosotros hacemos un envejecimiento UV acelerado según la norma EN 50289-4-17, en la cual utilizamos un dispositivo CPAD que por medio de unas lámparas de mercurio lo que se hace es que se recrea una luz ultravioleta y en comparación con la luz del día, lo que se hace es que se acelera un envejecimiento debido a que vamos a aplicar una mayor tasa de irradiancia y una mayor temperatura. En nuestro caso vamos a aplicarse 100 vatios por metro cuadrado con una longitud de onda entre 300 y 400 nanómetros y una temperatura de 60 grados. ¿Cuál es el objetivo o en qué consiste la prueba? Básicamente lo que hacemos es evaluar regularmente las propiedades mecánicas del cable y verificar que no haya perdido sus características. Si vemos en la imagen en la parte izquierda, la imagen que podemos ver, tenemos dos escalas. Al lado derecho tenemos la escala de alargamiento de la rotura y al lado izquierdo, alargamiento de la rotura, y al lado derecho lo que tenemos es la tensión de tracción o la resistencia a la tracción. Según la norma, el alargamiento a la rotura debe estar un 125%. Si ustedes notan la línea negra, por así decirlo, la línea que está en color negro, los datos que se tuvieron están por encima del 140%. Adicional, si ustedes miran la resistencia a la tracción, está por encima de 8 megapascales, que es lo que lo requiere la norma. Si vemos, los resultados son muy estables, lo que significa que el cable no ha comenzado a degradarse o no ha comenzado a envejecer. Después de 4.000 horas, nosotros hicimos el ensayo por 4.000 horas, o sea, más de 5 meses, bajo unas condiciones de una fuerte exposición a los rayos UV y a una alta temperatura. Si hacemos la comparación con respecto a la N5619, que es la norma de la fabricación del cable, ella nos indica que debemos hacer un ensayo de resistencia UV por 720 horas y debemos hacerlo a lo que debemos verificar es que después de que les pongamos 720 horas, debemos verificar que las condiciones no se hayan bajado menos del 70% de las iniciales. Aquí nosotros lo hicimos a 4.000 horas, en comparación a las 720 horas, es un poco más exigente. Adicional, la norma nos exige que sea 43 vatios por metro cuadrado, nosotros lo hicimos a 100 vatios por metro cuadrado, y podemos ver que no hay ningún cambio en las características mecánicas que evaluamos. Es importante tener en cuenta, como les mencionaba, este cable ha sido fabricado hace 10 años, hace más de 10 años, y hace básicamente 10 años instalamos un proyecto fotovoltaico en Arizona, en Phoenix, donde pues está expuesto a altas temperaturas y a una alta radiación solar. Y al día de hoy el cable se ha comportado perfectamente y lo hemos evaluado y continúa teniendo las mismas características que al principio, o sea, no ha empezado a degradarse. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta y que nos pudimos dar en cuenta cuando realizamos el ensayo es las imágenes que ven debajo de las líneas. Ustedes pueden notar que se nota en la imagen una superficie como blanca, se vuelve como ligeramente blanco o polvorienta, por así decirlo, después de las 2.000 horas. Esto es debido a una abrasión superficial muy pequeña que permanece en escala de micras, pero como se observa en las curvas, las características del cable permanecen iguales y no hay ninguna variación en las mismas. El segundo ensayo que tenemos es uno que evaluó Netsan, que es la resistencia térmica. Esta es la segunda causa principal del envejecimiento del material y es la oxidación térmica a la que va a estar expuesta el material. En el mismo caso que en el envejecimiento por rayos UV, aquí lo que pasa es que empieza el material polimérico a degradarse y por lo tanto se expone a que pierda sus propiedades funcionales. Para predecir o al menos para estimar cuál es la vida útil de este tipo de materiales, lo que hacemos es que sometemos el material del cable a un envejecimiento, por así decirlo, acelerado o un envejecimiento muy duro, en el cual lo hacemos por medio del proceso de la norma de la IS 6216-1 a la raya 4, donde aplicamos la curva de Arrhenius. Básicamente lo que hacemos es envejecer el material a altas temperaturas y por medio de esta ley, de la ley de Arrhenius, lo que hacemos es que extrapolamos exponencialmente el comportamiento y así estimamos y predecimos la vida útil del cable a las temperaturas de operación. En este caso lo que queremos hacer es a las 120 grados y a 90 grados. Como pueden ver, en la línea negra estamos mostrando la extrapolación del material del aislamiento y en la línea azul vamos a mostrar la extrapolación del material de la chaqueta.
Hicimos el envejecimiento, el procedimiento de envejecimiento en horno se hizo a 4 temperaturas, a 135, a 150, a 165 y 180 grados, hasta el punto final, cuando se elongó a menos del 50%. Si ustedes ven también hay unos punticos rojos donde están básicamente los objetivos que queremos lograr o evaluar, por así decirlo. El primero es los 120 grados para las 20.000 horas que me garantiza la norma. Los segundos son los 25 años a 90 grados. Y por último, Nexans también quiso evaluar 40 años a 90 grados. Si ustedes miran la línea del aislamiento, que es la color negra, vemos un buen comportamiento porque está por encima del objetivo que queríamos lograr. Esto quiere decir que el material tiene un buen comportamiento, tiene una vida estimada muy buena, va a cumplir los 120 grados a 20.000 horas y por tanto también más de 40 años a 90 grados. La chaqueta no tanto, la chaqueta se acercó un poco, pero aún así cumple con la vida estimada o con la vida útil que se estima para este tipo de cables. El tercer ensayo que hacemos es de resistencia a la humedad. El Energy Flex, según su norma, la N5618, está clasificado como AD7. En la norma no hay ningún tipo de ensayos que me certifique o que me evalúe esta condición como tal, pero Nexans quiso ir un poco más allá e hizo la evaluación de AD8, que como AD7 es inmersión intermitente, AD8 es sumergido no estándar. Nosotros realizamos pruebas adicionales y lo que encontramos es que no hay una degradación de la resistencia de aislamiento después de 12.000 horas de estar expuesto el cable, o sea, casi un año y medio en agua a 85 grados bajo una tensión de aplicación de 1000 volts C. Adicional, los cables Energy Flex están cumpliendo la norma AD8 o la prueba de AD8 que está relacionada en la norma francesa NFC 32-102-16 o en la N5521 que es para cables de bombas sumergidas para una tensión de 400 a 750 volts. Las pruebas se están ejecutando también actualmente y como les comentaba, actualmente no han mostrado ningún tipo de degradación en la resistencia de aislamiento. Otro dato muy importante a tener en cuenta, es que no sé por qué no me deja ver, okay. Ya, es la flexibilidad de los cables y la resistencia a los ciclos mecánicos. Recuerden que este tipo de cables puede ser utilizado tanto en instalaciones fijas como en instalaciones con trackers o con rastreadores, y esto lo que van a estar haciendo es generando un movimiento constante. Recuerden que el cable es un cable que está conformado por varios hilos flexibles y por lo tanto este tipo de cable lo que está formado con un paso y con un sentido de paso. Si usted somete el cable a unos ciclos de torsión o de flexión al cual el cable no está certificado, usted puede llegar a presentar algunas fallas en el mismo. Nexans en la norma no menciona ningún tipo de ensayo para evaluar este tipo de características, pero Nexans quiso someter este cable a unos ensayos como son de torsión y flexión cíclica, por medio de pues, un ensayo en el cual le hacemos 100 ciclos de torsión y 100 ciclos en flexión inversa, y pudimos notar que el cable no presentó hilos de cobre rotos después de realizar esta prueba y se adapta perfectamente a las instalaciones que van a tener este tipo de aplicación con seguimiento o con trackers. Por último, quiero presentarles dos características importantes o dos observaciones importantes a tener en cuenta. Primero, cómo va a afectar el OPEX si usted no llega a seleccionar el cable adecuado para su instalación. Aquí tenemos el ejemplo de un cable que fue instalado en una estructura mecánica, en el cual se veía el cable que iba a estar a un esfuerzo mecánico por la estructura metálica en la cual está soportado. Se presentó una falla porque pues lo que hacía este tipo de estructura era generar que hubiera un campo eléctrico mayor y por lo tanto presentaba mayores fallas en el aislamiento, hubo una falla en el aislamiento. También vimos cables en procesos o en cables en instalaciones que ya presentaban una degradación mayor en su chaqueta o un deterioro en su chaqueta, y pues deben ser polímeros que deben ser resistentes a los rayos UV. Nexans, como experto en cableado, siempre recomienda que se haga el estricto cumplimiento de las normas para garantizar siempre la confiabilidad de los proyectos solares y más que van a tener una vida útil de más de 20 o prevista de más de 25 años. Recuerden que aunque no representa mayor inversión inicial en su CAPEX del 0.8%, puede llegar a afectar significativamente la disponibilidad o la eficiencia de sus plantas solares.
Adicional, nosotros hicimos una investigación, hicimos un benchmarking con 15 marcas de cables diferentes que hay en el mercado, encontrando algunas observaciones dentro de lo que podemos encontrar en las otras marcas. Primero, se encontraron varios productos con baja calidad, es decir, no presentaban una reticulación adecuada en su material de aislamiento y de chaqueta. Esto quiere decir, cuando los materiales son termoestables que requieren este proceso de reticulación, este proceso lo que le brinda al cable es una mayor resistencia a los cambios de presión y temperatura. Quiere decir que si no tiene una adecuada reticulación, va a presentar un déficit en este tipo de características. Adicional, también encontramos que algunos cables presentaban espesores fijados al mínimo estricto, como por ejemplo 0,5 en vez de 0,7, y esto también puede llegar a conllevar a un riesgo mayor a futuro porque no se están cumpliendo de pronto lo requerido por norma. Hasta aquí lo que fue nuestra gama de cables fotovoltaicos, especialmente diseñados para la interconexión de paneles fotovoltaicos. Recuerden, son dos cables, el EnergyFlex PV Wire y el EnergyFlex H1Z2. Es importante que tengan en cuenta las características de instalación de cada uno y cuáles son las características de aplicación o de sus requerimientos técnicos como tal, porque los costos versus su instalación puede ser una parte importante en el CAPEX que usted puede llegar a tener en cuenta cuando seleccione el cable. Vamos a ver ahora sí nuestra nueva solución de arnés fotovoltaico, arnés Kelios, para aplicaciones o para plantas solares que le va a facilitar la vida a usted y no solamente a usted, sino a toda la instalación de su proyecto. Es un cableado plug and play, o sea, es fácil de instalar. Usted va a tener una fuente de alimentación confiable porque va a tener menos mantenimiento y menos riesgo de fracaso. Va a tener una instalación más fácil porque va a reducir el tiempo que va a requerir en el momento del conexionado de su planta solar. Pero también va a tener algo muy interesante, que usted va a reducir el CAPEX o su inversión en un principio hasta en un 15% en comparación con el cableado convencional que usted regularmente hacía. Primero que todo, quiero que hablemos un poco de la conexión o de cómo está estructurado el cableado fotovoltaico de baja tensión en un sistema fotovoltaico. Tenemos una celda eléctrica que todos conocemos, que está en la parte izquierda superior. Esta celda, los módulos fotovoltaicos están compuestos por varias celdas de este tipo. Encontramos en el mercado módulos fotovoltaicos de diferentes números de celda. Los más comunes son los de 72 celdas, por así decirlo. Entonces, con celda conformamos lo que son los paneles solares. Ya una vez tenemos el panel solar, lo que hacemos es empezar a formar los strings o las cadenas de paneles. Lo que hacemos es empezar a colocar los paneles en serie uno tras otro. Y cuando hacemos este tipo de conexión en serie, lo que estamos haciendo es sumar tensiones. Cada vez que usted conecta un panel en serie, usted empieza a sumar tensiones, pero usted mantiene la misma corriente por el sistema. Entonces ya formamos los strings y cuando usted empieza a formar los strings, usted empieza a sumar tensiones hasta 1000 o 1500 volts, que es la tensión máxima de operación de este tipo de strings o de conexiones. Y ya tenemos los strings. Ahora, en las conexiones fotovoltaicas tenemos una formación que le llaman las tablas o los arrays o los tables también en inglés, que es la conformación de varios strings en una misma estructura, pero que no están conectados eléctricamente de forma convencional. Adicional, tenemos dos tipos de instalaciones. Tenemos las instalaciones estáticas, que son las que no se mueven durante el día, tienen una única posición, y tenemos las instalaciones con seguidores o con trackers, que son las que se mueven durante el día y le hacen seguimiento al sol, y de esta manera puede llegar a prever o a estimar un 25% más de energía. Una vez conocido o entendido cómo es la conexión de los paneles solares en un sistema fotovoltaico, al lado del izquierdo ustedes podrán ver el cableado convencional. Como les decía, tenemos los strings, que es la formación de varios paneles fotovoltaicos en serie, pero adicional dentro de una table o de una tabla tenemos varias strings o conjuntos de strings. Hagámoslo con cifras o con números, por así decirlo. Usted tiene una tabla o un arreglo de varios strings a 100 metros desde su caja de arreglo, donde usted va a llegar los cables o las conexiones o las protecciones. Si en esa tabla usted tiene, por ejemplo, 24 strings y está a 100 metros, cada string tiene que llevar un positivo y un negativo. O sea, usted va a tener que llevar por cada string longitudes de 200 metros, 100 y 100. Pero si usted tiene 24 strings en una tabla, por ejemplo, entonces multiplique, van a ser 48 longitudes de 100 metros que va a tener que traer hasta su caja de arreglo.
Entonces, ahí ya tenemos una cantidad de cable, pero no solamente va a ser la longitud del cable, sino que también miremos la imagen que está en la parte inferior izquierda, donde vemos esa cantidad de cables. Entonces, vamos a tener que pensar no solamente en la cantidad de cables, sino en la cantidad de soportes para poder llevar esos cables. Entonces, ahí es otro problema que tenemos que tener en cuenta. Basado en esta situación y teniendo en cuenta este problema, Nexans sacó al mercado su nuevo arnés fotovoltaico que soluciona todo este tipo de inconvenientes, porque lo que va a hacer es simplificar el cableado, va a crear un elemento en el que usted va a tener una unión donde va a acumular toda la energía y no va a tener que llevar toda esa cantidad de longitudes de cables hasta su cada arreglo, sino que va a poder simplificarlo y va a ser menor la cantidad. No solamente eso, va a reducir la cantidad de cable que va a utilizar, ya vamos a ver un poco más en detalle cómo va a hacer eso, sino que adicional, como ya no va a llevar toda esa cantidad de cables, usted va a poder reducir también el tamaño de la caja colectora o la caja de arreglo o la caja del string, porque van a ser menos entradas, por lo tanto, van a ser un tamaño menor el que va a requerir para su caja colectora. ¿Pero qué es el arnés fotovoltaico de Nexans? El término arnés es como el que ya conocemos en cualquier mercado. El arnés fotovoltaico es la conexión de varios elementos, ya sea por soldadura, por elementos de compresión o por conectores. Y lo que hace básicamente es compendiar o unir la potencia o la energía en unos puntos de conexión. En este caso, nosotros tenemos nuestro arnés fotovoltaico, que ustedes lo pueden observar. Está compuesto por 4 elementos. Primero, por el cable, que pues ya Nexans lleva la delantera en este tipo de elementos, que es nuestro cable EnergyFlex. Cabe aclarar que el arnés está hecho con EnergyFlex H1Z2Z2 que es el que cumple con estas condiciones. Tiene no solamente el cable, el siguiente elemento son en las uniones eléctricas. La unión eléctrica es hecha ultrasónicamente en nuestra planta, o sea, usted no va a tener que hacer uniones eléctricas en su proyecto, sino que ya son hechas en planta directamente. Tenemos los conectores, que son esenciales para hacer el empalme con su panel solar. Y por último, tenemos los fusibles de protección que algunos clientes nos han pedido que lo incluyamos dentro de nuestro arnés. Si ustedes ven este ejemplo de arnés, tiene básicamente 3 entradas, o sea, puede usted conectar con este ejemplo de arnés 3 strings en línea y se ahorra los 6 líneas que va a tener que traer, las 6 líneas, la cantidad de líneas que va a tener que traer por los 3 strings, lo va a poder conectar con el arnés fotovoltaico y simplifica todo el cableado. Los dos últimos elementos que mencioné, tanto la unión eléctrica como el fusible en línea, la unión eléctrica, como le mencionaba, se hace por soldadura ultrasónica en nuestra planta, o sea, usted ya va a tener el arnés preensamblado directamente en planta y va a llegar a su proyecto para una fácil instalación. Va a estar cubierto por un sobremoldeado especialmente diseñado para las condiciones de este tipo de proyectos. Adicional, tenemos los fusibles en línea, que protegen no solamente a las personas, sino también a los bienes. Los dos están compuestos por el mismo sobremoldeado, un material que es un diseño exclusivo de Nexans, es resistente a los rayos UV. Adicional, si ustedes ven en las pequeñas, como alrededor, unas pequeñas hendiduras, unos huequitos, son unos diseños de fijación especialmente diseñados para que usted pueda atar estos elementos a su estructura metálica de la instalación. Y también tiene una protección IP de 67, por más de que la norma nos exige de 65. Otra parte importante a tener en cuenta es el tipo de panel que tenemos en el mercado. Es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. No lo he mencionado, pero es importante tener en cuenta que el arnés fotovoltaico que ofrece Nexans es personalizado para cada proyecto y no es un arnés fotovoltaico que usted va a encontrar en el mercado listo para comprar y ya. No, el arnés fotovoltaico es personalizado de acuerdo a su proyecto, a las longitudes y a los requerimientos de sus paneles. Entonces, aquí es importante mencionar que hay 2 tipos de paneles en el mercado, los cristalinos, que ya sean poli o monocristalino, y tenemos los de thin film o los de película delgada, que son los amorfos. Cada uno tiene unas características eléctricas diferentes. Por ejemplo, si vemos los cristalinos, sea monopoli, tienen un bajo voltaje, pero tienen una alta corriente. Si vemos los de películas delgadas, sus características son opuestas, tienen alto voltaje pero baja corriente. De esta manera, la configuración de los strings y la configuración de los arneses de una vez va a ser diferente. Entonces, no va a ser lo mismo que usted tenga un proyecto con paneles poli o monocristalino a comparación a que usted lo tenga con película delgada. Por ejemplo, si vemos con mono policristalino, en serie usted va a poder llegar a conectar más paneles porque tienen un bajo voltaje hasta llegar a los 1500 volts.
pero en cuanto a corriente, usted va a tener una alta corriente, por lo tanto, en su arnés usted va a poder conectar máximo 3 strings en un arnés. Pasa lo contrario en una película delgada. Por tener alto voltaje, usted va a conectar menos paneles en serie, o sea, dentro de su string van a haber menos paneles, pero como tiene una baja corriente, usted va a poder conectar más string dentro de un arnés, o su arnés va a poder tener hasta 8 strings en el mismo arnés. Esto es importante tener en cuenta cuando nosotros hacemos el diseño del arnés, tenemos en cuenta este tipo de características y es el panel que usted va a utilizar en su diseño. Para entrar un poquito más en detalle del tema de las uniones eléctricas y el fusible, la unión eléctrica, como ya le mencionaba, es hecha por soldadura ultrasónica, tiene un sobremoldeado que es especialmente diseñado por Nexans, con el apoyo de uno de los jugadores más importantes en cuanto a este tipo de materiales en el mercado, que nos dio todo el apoyo. Adicionalmente, hicimos las pruebas en nuestro centro de investigación en Francia, certificándolo para un IP67, como les mencionaba, la norma nos exige IP65, pero gracias a las pruebas de nuestro centro de investigación pudimos lograr un IP67. El material del sobremoldeado es totalmente compatible con el material del cable Energy Flex, tiene un diseño único en estas y un diseño de fijación especialmente para que usted lo pueda ensamblar a su estructura metálica. Con respecto a los fusibles, que son un elemento imprescindible en este tipo de instalaciones, tenemos el soporte de una de las marcas más importantes en cuanto a este tipo de elementos, que es Mersen. Nos dio todo el apoyo para elaborar este tipo de elemento. Hicimos también la simulación en nuestro centro de investigación para validar la vida útil de este tipo de elementos en nuestro ensamble. Hay que tener en cuenta que el arnés fotovoltaico puede ir con o sin fusible. Algunos clientes nos han solicitado que dentro del string coloquemos ya, dentro del arnés coloquemos ya el fusible del string, para de esta manera no tener que hacerlo en su caja colectora. Y de esta manera, pues, tener como una seguridad mayor en cada línea de string y así asegurar mejor su proyecto. Tiene también las mismas características del sobremoldeado de la unión eléctrica, resistencia a los rayos UV, protección IP67, tiene unos diseños de fijación a los lados, unos pequeños huequitos para que usted los pueda fijar a su infraestructura. En cuanto al mantenimiento de los fusibles, que es una de las dudas que más nos hacen nuestros clientes en cuanto a cómo debe ser el mantenimiento de los fusibles en caso de que estos fallen, tienen dos opciones o tienen dos soluciones para mantenimiento. El primero es mantenimiento en sitio, que es cuando usted tiene dentro de su arnés el fusible conectado en línea. En este caso, usted va a tener que disponer de una mayor disposición de su personal y de las herramientas para transportarlos hasta su sitio de instalación. Allí va a poder hacer el cambio del fusible en sitio, va a tener que empalmar en sitio. Obviamente, inicialmente cuando usted hace este tipo de proyectos, el CAPEX va a ser menor porque pues no va a tener que comprar los fusibles en su caja colectora, pero va a correr el riesgo a futuro que en caso de que falle el fusible, usted va a tener que hacer el reemplazo y el ensamble en sitio, arriesgándose de que de pronto quede mal hecho, y adicional va a tener que correr los riesgos de OPEX porque usted va a tener que disponer de una persona que vaya hasta sitio y se dedique a hacer este tipo de acción. Pero tiene la segunda opción de mantenimiento y es que el fusible no vaya en línea con el arnés, sino que usted compre el puente fusible, que es un accesorio, por así decirlo, adicional que usted va a poner en línea con su arnés y tiene el fusible. En caso de que el fusible falle, lo que usted va a hacer es comprarle el accesorio igualmente, o sea, el mismo accesorio, y lo que va a hacer es cambiarlo muy fácilmente plug and play en el sitio. Entonces, va a tener una inversión inicial más alta, porque su CAPEX va a ser mayor porque va a tener que comprar este elemento, pero el riesgo en el OPEX o a futuro, en caso de falla, va a ser menor. En cuanto a los conectores, trabajamos con los mejores o con los más reconocidos a nivel mundial en cuanto a los conectores. Algunas de las marcas las pueden observar en pantalla. Es importante tener en cuenta que según las recomendaciones de los certificadores, no es recomendable y no es permitido conectar o hacer conexión entre dos conectores de diferentes marcas. Por eso es importante que nosotros conozcamos la marca y el tipo de panel que usted va a instalar en su proyecto, para de esta manera que nuestro arnés tenga la misma marca de conectores en el ensamble. Como resumen, recuerden que el arnés fotovoltaico es un diseño totalmente personalizado, diseño que va de acuerdo a la longitud de su proyecto, cada rama va a estar de acuerdo al diseño de su proyecto. Tiene un IP65, aunque garantizado por Nexans es un IP67. Nosotros seleccionamos la marca de su conector MS4 para que coincida con el conector del panel fotovoltaico. Tiene las uniones en TEC,
protegidas por un sobremoldeado especialmente diseñado para la resistencia a los rayos UV, y pues adicional tiene un diseño específico de fijación para poder instalarlo en la estructura metálica de su instalación. Recuerde que podemos ser un socio único para usted, le vamos a brindar toda la asistencia para optimizar la ingeniería eléctrica del arnés, configurar toda la lista de productos o de materiales que usted va a requerir y los costos y todos los documentos técnicos asociados a este diseño. Es una instalación totalmente amigable, personalizado, fácil de conectar en sitio. Además, el ensamblaje o todo el empaque que nosotros enviamos es muy óptimo para que usted lo pueda realizar en planta o directamente en sitio. A futuro estamos pensando en orientado en el Internet de las cosas, hacerle una identificación potencial al arnés con el RFID, para de esta manera hacer un seguimiento de la operación y el mantenimiento de la granja, pero eso estamos en proceso. Cifras claves para que usted tenga en cuenta cuando decida realizar este tipo de soluciones como el arnés fotovoltaico. Usted va a disminuir hasta un 36% en la longitud del cable, pero no solo eso, usted va a disminuir hasta un 15% en la inversión que va a hacer inicialmente su proyecto. Y también va a disminuir hasta un 45% en el tamaño de su caja colectora. Un caso que podemos ver de ejemplo es una planta fotovoltaica de 370 megavatios, donde el cliente demandaba casi 4.000 kilómetros de cable de un costo de 1.521.000 euros. A comparación de cuando le mostramos la solución con el arnés fotovoltaico, realmente requería 2.700 o 1.688 kilómetros de cable, reduciendo su costo a 1.323.000 euros. Entonces tenía un ahorro del CAPEX de casi el 14% y un ahorro de cantidad de cables de casi el 36%. Vamos a ver un pequeño video rápidamente. Para Nexans, la transición energética es el núcleo de la estrategia energía renovable y por ello hemos desarrollado la solución de cableado Kilios para granjas solares a nivel mundial. Para el 2024, la capacidad de energía renovable aumentará en un 50%, liderado por energía solar. Nexans Kilios proporciona todos los cables de la instalación solar, incluyendo cable para conexión de paneles solares Energy Flex, cables de aluminio para conexión baja tensión DC, apto para uso subterráneo, cables para la interconexión a la red de media tensión AC, cables para la conexión a la red eléctrica, ensambles preconectados y toda la solución de cables y accesorios para datos. Nexans presenta una nueva forma de cableado de baja tensión DC, el arnés fotovoltaico Kilios. Hasta hoy, la única forma de realizar el cableado de baja tensión DC de la instalación solar y transportar la energía producida consistía en conectar cada grupo de módulos fotovoltaicos llamados strings con múltiples longitudes de cable hasta la caja de conexiones ubicada al final de la serie de módulos. Pero ahora, gracias al equipo de ingeniería, Nexans ha desarrollado una solución lista para conectar que simplifica el cableado. El arnés fotovoltaico Kilios se ensambla en nuestra fábrica para evitar cualquier riesgo derivado del ensamble del conector en el sitio de instalación. Este arnés fotovoltaico, listo para conectar, facilita la vida de los clientes e instaladores, proporcionando una rápida, fácil y confiable instalación en sitio. Finalmente, combinando toda la energía de varios strings en un solo producto confiable que permite reducir la longitud del cable. Esta es la solución Kilios fotovoltaica. El diseño del arnés fotovoltaico está basado en el ensamble de cables Energy Flex, soldados con tecnología ultrasónica para formar una unión en T con una conexión IP67 para transportar la energía de cada módulo solar de forma segura. Proponemos integrar fusibles directamente en línea para proteger la instalación de posibles sobrecorrientes. Una solución segura, confiable, rentable y por lo tanto optimizada para las instalaciones fotovoltaicas que además reduce el tamaño de la caja de conexiones. Los beneficios son evidentes. La solución de arneses fotovoltaicos Kilios es una verdadera reingeniería del diseño electrónico, ahorrando hasta 15% de CAPEX gracias a la reducción alrededor del 36% en la longitud del cable. Adicionalmente, cerca del 50% de fallas en sistemas solares corresponde a errores de cableado y a incendios. Con esta solución, se obtienen ahorros en la operación por reducción de fallas. Kilios permite optimizar el retorno de la inversión basado en un mínimo de 25 años de la vida útil de los activos.
Nexans ofrece a nuestros clientes servicios de valor agregado para proyectos solares, servicios de logística avanzada que incluye almacenamiento de cable, porte en tramos requeridos para proyecto y monitoreada en plataforma web, recuperación de carretes logrando una reducción del impacto ambiental del proyecto y realizando un reintegro económico a nuestros clientes a través de una oferta de servicio, fijación de precios a través de coberturas de metal. Nexans ofrece valor a nuestros clientes a través de soluciones y soporte en los proyectos de transición energética a nivel mundial. Bueno, eso fue por hoy. Lamentablemente me faltó hablar un poco del cable de NDC, pero pues vamos a ir un poco con la sesión de preguntas. Alejandra, te dejo para que me indiques qué preguntas han hecho. Listo, ingeniera. Bueno, buenos días a todos. Por aquí habían unas preguntas. La primera pregunta es, ¿la conexión conecta los strings en paralelo? Sí, básicamente. Sí, listo. Aquí el señor Oscar Jiménez nos pregunta, teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos constituyentes en este tipo de aprovechamiento de energía solar, ¿cómo está la disponibilidad de los repuestos en el mercado de nuestro país? Las condiciones atmosféricas en la costa atlántica afectan a los diferentes elementos metálicos que constituyen el sistema. ¿Qué recomendaciones nos da a este respecto para evitar corrosión por acción de la intemperie? Bueno, una de las principales características del cable es que tiene cobre estañado. Como saben, el estaño es una protección bastante buena en cuanto a los materiales conductores. Entonces ahí ya tenemos una característica importante dentro de los cables, que es cobre estañado. La segunda es que ya los cables cumplen con unos ensayos. Cuando nosotros certificamos este tipo de cables, yo siempre soy clara en decir que los cables tienen una norma de diseño cada uno diferente. No es el mismo cable que tú utilizas en una construcción interna o en un túnel o en una oficina al cable que vas a utilizar, por ejemplo, en sistemas fotovoltaicos. Ellos están diseñados bajo unas normas que tienen unos ensayos que me ayudan a evaluar o a garantizar ciertas características del cable. Dentro de esas está el tipo de degradación o el tipo de corrosión que pueden llegar a sufrir en este tipo de instalaciones. Como les mostraba, corrosiones o afectaciones que puede tener del tipo de envejecimiento por los rayos UV, por la humedad, que vimos que también son certificados para sitios AD7, que es parcialmente sumergido, o AD8, que nosotros lo garantizamos así. Otro como el envejecimiento térmico, que son por las temperaturas. Entonces ya los cables han sido evaluados bajo unas normas que garantizan una vida útil de por lo menos 25 años en este tipo de condiciones. Entonces ya son evaluadas este tipo de características en cuanto a la degradación o a la corrosión que pueden llegar a sufrir en este tipo de proyectos. Listo, muchas gracias. También hay otra. Una vez realizada la instalación, ¿cómo se manejaría lo correspondiente a mantenimiento en el tiempo? ¿Y qué costos se han proyectado en el tiempo por este concepto? Perdón. Vuelvo y repito, dice, una vez realizada, ya lista la instalación, ¿cómo se maneja o cómo es el tema del mantenimiento en cuanto a la trayectoria de dicha instalación? Y de pronto si ya hay un costo proyectado para el concepto de mantenimiento. No, la verdad no tengo conocimiento en ese momento de cuánto es el costo proyectado en cuanto a mantenimiento. Lo que sí hemos podido ver y analizar en cuanto al tipo de solución en arnés, por ejemplo, es que se reduce el costo por, como les decía, por ser una solución tan amplia o fácil de conectar. No va a usted requerir personas especializadas en algún tipo de conexión que usted requiera, sino que ya es una fácil conexión de simplemente conectar conectores. El tipo de mantenimiento tendría que indagar un poco más en el detalle en la literatura, cuál es el mantenimiento a futuro que deben tener. Básicamente los cables, como en toda instalación, se le hace un mantenimiento de verificación de la resistencia de aislamiento, de su resistencia eléctrica, verificación física de cómo se encuentra, de que sus, por así decirlo, su protección de aislante no se encuentre degradada físicamente, que usted la pueda verificar visualmente, perdón. Pero ya al detalle, conocer un plan de mantenimiento como tal, no lo tengo a la mano, y el costo como tal total, no. Lo que sé, lo que podemos decir es que el arnés reduce un poco ese tema del mantenimiento como tal. Listo, ingeniera. También hay otra pregunta y es, ¿cuánto tiempo se demora el ensamble del arnés? No sé el tiempo exactamente, pero lo que te puedo decir es que el arnés ya viene listo, o sea, tú no vas a tener que hacer
ni la soldadura, ni tienes que hacer el conexionado de los conectores tampoco, porque eso normalmente, regularmente usted lo hace en campo. Usted llega a campo, corta, hace el ensamble del conector y conecta con su panel. Aquí no va a tener que hacerlo porque ya el arnés viene listo, simplemente es conectar a cada conector del panel, al lado positivo de cada panel, de cada string, perdón, ni siquiera el panel, sino del string, el final, y ya, pues no sé cuánto se demore entre la conexión que usted tenga que hacer, pero le va a reducir el tiempo porque lo que le digo, la soldadura ya no va a tener que hacerla en campo y la conexión del terminal o del conector no va a tener que tampoco hacerlo en campo. Entonces, tiempo como tal, así yo te puedo decir 1 hora, 2 horas, depende mucho también de lo que les decía. Hay arneses de 3 string, hay arneses de 8 string, entonces depende mucho también del tipo de instalación. ¿Todos los productos están certificados bajo el RETIE? Actualmente estamos en ese proceso. Cuando nosotros empezamos a hacer el diseño de un arnés, lo hacemos con cables que están dentro del RETIE. El H1Z2, raya acá actualmente en Colombia ya cuenta con este tipo de certificados, pero como esto lo traeríamos de una planta externa, entraríamos a un proceso de certificación. Actualmente no contamos con él, pero como son para proyectos especiales y grandes, vale la pena hacer este tipo de certificación. Y como les mencionaba, va de acuerdo al diseño que ustedes hagan para su planta. Entonces, actualmente no está como tal el arnés certificado, pero en el caso de que hagamos un proyecto, porque como es esto nuevo en el mercado de Colombia, es la primera vez, estamos lanzándolo ahorita en la Feria Expo Solar, le garantizamos que igual para su proyecto usted lo va a tener certificado si así lo requiere. Listo, y 2 preguntas yo creo que ya para terminar, ingeniera. Una es, ¿qué tipo de certificaciones internacionales cuentan los arneses? Y la otra es, ¿hasta qué capacidad de corriente tienen o aguantan estos accesorios? Capacidad de corriente, tendría que ver la ficha técnica de él como tal, pero siempre se hace basado en el diseño de su instalación. Se miran las capacidades de corriente de los paneles, cuáles son la capacidad de corriente de falla, de corto, y se hace todo el diseño, se garantiza que soporte la capacidad de corriente de su instalación. Actualmente no tengo el dato exacto de cuál es la capacidad, eso dependerá mucho del diseño de su instalación. Como les indicaba, dependiendo de la formación de los paneles, está la tensión y la corriente que va a transportar. Certificaciones internacionales, no recuerdo ahorita actualmente cuáles cuenta, tendría que verificarlas, pero no las tengo claras ahorita cuáles, pero están bajo las normativas de fotovoltaicos. Por ejemplo, lo que es el cable, es mencionado como es el EnergyFlex H1Z2Z2, es bajo normativa EN5618, o sea, tiene su certificado bajo EN5618. Tendría que mirar a detalle cuáles son los certificados del fusible y de las uniones, pero creo que no, porque son uniones como tal, son conexiones que se hacen eléctricamente, no requieren ningún tipo de certificado. Listo, nos quedan 2 minuticos. Ya hay una última pregunta. ¿Cuántos tipos de calibres o referencias comercializan para estos sistemas? En el arnés depende mucho del diseño, pero en el cable H1Z2 en el PV Wire usted lo puede encontrar en 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, dependiendo de lo que usted requiera, de lo que también abarque la norma. Como les decía, la norma va en el PV Wire desde el 18 AWG hasta el 2000 KC1000, o sea, eso puede ser desde el 2.5 milímetros cuadrados hasta, no sé, 400 milímetros cuadrados o más grande. Y en el H1Z2Z2 va desde 2.5 hasta 240 milímetros cuadrados. En cuanto al arnés, se hace basado en la corriente que tenga su configuración de string, entonces depende si va a ser 4 o 6 milímetros o hasta 10 milímetros, depende. Listo, y pues ahí más de varios comentarios felicitándola por la presentación, buen dominio del tema y que Nexans va mucho más allá en cuanto a las especificaciones técnicas normativas. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, si quieren conocer más de estas soluciones y pues de otros cables que tenemos para la interconexión, porque me faltó los cables de baja tensión en DC, pueden acercarse a nuestro stand en el pabellón azul 241. Ahí tenemos la opción de chat, pueden chatear con nosotros, nos pueden preguntar cualquier cosa. Tenemos también todo el portafolio, pueden descargar el portafolio completo de Keilios, donde no solamente están los cables solares, sino los cables de baja tensión en DC, los cables de baja tensión en AC, los cables de media tensión y los cables de data y comunicaciones. Además van a conocer también una solución que es el Agility, que ahorita también como estamos con el tema de la movilidad eléctrica,
van a conocer el Agicity, que es nuestro cargador de energía eléctrica para los carros, entonces los carros eléctricos. Entonces acérquense a nuestro stand y conozcan más soluciones de Nexans, que Nexans no solamente es cable, va un poco más allá. Muchas gracias a todos por su tiempo, espero pues haberles brindado la mayor información posible. Los asistentes y los invitamos para que se programen para nuestras próximas charlas. Muchísimas gracias.